AudioJungle. Nos está acompañando desde el hermano país de Venezuela. Doctora, buenas noches y bienvenida. Por favor, habilite su cámara ahora. Buenas noches, doctor. Gracias. Gracias. Bien, doctora, Aquí ¿desde estamos. qué lugar específico de Venezuela está conectándose? Estoy desde Caracas, desde la capital, Caracas, Venezuela. También. Ujú. Ajá. Bien, un Así cordial es. saludo, doctora. Gracias, Bienvenida. doctor. Ya la mayoría de la clase está conectada a través de este dispositivo, de esta plataforma, mejor dicho, de GoToWebinar, que nos va a servir semana a semana con los diferentes módulos a conectarnos y estar en contacto a través de este medio a esta misma hora. ¿Sí? Bueno, Así sin es. más, Gracias. entonces, pérdida de tiempo, vamos a dejar el tiempo con la doctora Josefa, quien va a hablarnos de la escritura académica científica, ¿sí? Entonces, doctora, el tiempo es suyo. Vamos a tener un periodo de exposición. Luego la doctora va a dar un tiempo para preguntas. Allí, por favor, no olviden levantar la mano para habilitarse su micrófono también, para que puedan intervenir. Luego tendrá otra sesión, otra parte de exposición y luego otras preguntas y finalmente también en la parte de la conclusión también. Bien, doctora, el tiempo es suyo. Agradecida, doctor Wilfredo. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, estimados participantes. Es un placer estar compartiendo con ustedes esta primera videoconferencia del módulo de redacción y presentación de trabajos de investigación. Es un gusto para mí, pues, estar participando, pues, en este módulo de redacción y de estar con ustedes esta noche. Me contenta también muchísimo el interés que han prestado a esta actividad y veo, pues, que hay gente no solamente allá en distintas partes de Bolivia, pues, están conectados en este momento. El tema que les he traído, como lo pueden ver allí en la pantalla que tienen al frente ustedes también, es pues la escritura académica científica, las restricciones de orden contextual comunicacional, discursivo y lingüístico en la elaboración del resumen. Quería comenzar, en primer lugar, pues hablándoles sobre algo que es fundamental entender en el marco de lo que es la escritura académica. Ya va, un momentico acá. Permítame. Aló, ahí estoy. Quería comenzar refiriéndome a un concepto que es clave en esta temática de la redacción académica científica y es el ámbito. Para una especialista, por supuesto, venezolana, profesora de la Universidad Central en el año 2007, ella señala que el contexto global y el contexto de situación son dos elementos clave cuando queremos estudiar cualquier tipo de discurso. En este caso, estamos haciendo referencia en este módulo del discurso académico científico. El contexto global, el primero sirve para que nos ubiquemos en la dimensión siempre histórica y cultural en la que se enuncian los discursos y se materializan los géneros discursivos. Y el segundo, el contexto de situación, sirve para enfocarnos en eventos particulares de distinta duración, ya sean registros y textos. Tal es el caso de las prácticas discursivas que se materializan en textos. Un ejemplo, el que nosotros vamos a trabajar en este módulo, que es el resumen para artículo científico. El contexto global o contexto amplio, también conocido de ese modo, sería todos aquellos espacios de orden académico, político, religioso, jurídico, científico, artístico, filosófico, económico, gerencial, bueno, ustedes pueden ver allí, literario, periodístico, mediático, familiar, deportivo, entre muchos otros ámbitos del mundo físico y social de la sociedad. Eso es el contexto global. Y el contexto específico, restringido o de situación, es el que es propio de cada situación de comunicación en el marco de los espacios o contextos globales. Por ejemplo, en el contexto que nos compete, que es el contexto global académico,
tenemos o interactuamos con una serie de textos o de prácticas discursivas. Vamos a ver ahorita el siguiente gráfico, donde tenemos distintos, bueno, yo aquí agrupé y de hecho eso está dentro de los materiales que ustedes disponen allí en el Classroom, en el espacio. Allí vemos una cantidad de ámbitos donde se manejan distintos tipos de discursos. Los acabo de mencionar. Los que nos compete a nosotros es, como ustedes lo pueden ver allí, es el académico y el científico. En este momento, por el contexto. Pero si yo quiero trabajar cualquier discurso, yo me tengo que ubicar siempre en qué ámbito está siendo enunciado ese discurso. Por ejemplo, cada uno de los participantes de este curso pues tiene un ámbito de especialidad. Algunos son psicólogos, otros son administradores, contadores, teólogos. Entonces, esos ámbitos determinan el modo como van a generar el discurso y el tipo de prácticas discursivas que son las predominantes o las que más utilizan en ese ámbito donde trabajan o donde desarrollan sus actividades cotidianas. Aquí tenemos el otro gráfico que también habla de otros tipos de discursos. Debo aclarar también que en términos de las teorías que se manejan sobre los ámbitos, también podemos entender ámbitos, en el caso, como yo lo veo, como género discursivo. Los ámbitos son también géneros discursivos. Cuando yo hablo el ámbito administrativo, eso pudiera ser un género, un discurso o un género discursivo. Aquí tenemos el gerencial, el literario, el periodístico, el mediático, el ámbito familiar, deportivo, tecnológico, etcétera. Esto es para que tengamos una idea, pues seguimos hablando de que hay que siempre ubicarnos en qué ámbito estamos trabajando la escritura. En el caso de esta noche, bueno, y del módulo, estamos en el ámbito de la escritura académica. El género o discurso académico científico se produce y reproduce en instancias como las academias, los institutos y centros de investigación, las universidades e institutos de educación superior. Esos son los espacios físicos donde se maneja la escritura académica científica. Se materializa en una serie de prácticas discursivas, como ya les dije anteriormente, que también se conocen como textos, en las que se presentan constructos teóricos propios de alguna disciplina, con propósitos comunicativos diversos que se rigen por convenciones comunicativas, discursivas y textuales inherentes a las situaciones a las que se circunscriben. Generalmente están escritos en forma impersonal, propio del ámbito académico científico. Están dirigidos a un público restringido, que conocemos en este espacio como comunidades discursivas, en el que se reportan las voces de los otros a través de las referencias y citas, que es una característica muy propia de este ámbito de la escritura académica científica. Y otra característica importante de este tipo de género o discurso es que pueden ser monomodales, solo verbal, verbal oral, verbal escrito. En el caso, por ejemplo, de una conferencia verbal oral, sin embargo, tenemos en la conferencia el apoyo visual y también el apoyo escrito. O multimodal, cuando en esas prácticas, en esos textos, además de lo verbal, están acompañados de imágenes, gráficos, esquemas, entre otros modos. A continuación se muestra un gráfico con los subgéneros de esta clase de discurso o los tipos de discurso propios del ámbito académico científico. Si vemos acá, yo tomé para este gráfico solo los que manejamos de manera verbal escrita. Aunque, por ejemplo, en el caso de la conferencia, ella es en esencia oral, pero tiene como texto de soporte un texto, una comunicación verbal escrita. Nos apoyamos en una comunicación verbal escrita, pero la principal manera o modo de comunicación es la oral. Tenemos dentro de esta infinidad, porque son muchos, aquí apenas tengo un conjunto de textos o de prácticas discursivas limitadas, pero hay muchos más de las que se trabajan en el contexto académico. Tenemos textos especializados en las distintas áreas del conocimiento,
como lo pueden ver acá, textos profesionales del medio laboral, informe, ponencia, examen, catálogo, memoria, el resumen para eventos, el resumen de artículos de investigación, que es el que nos compete en este módulo, la reseña, los programas o cursos o programas de evento, programas de cursos de pregrado y de posgrado, de clase, programas para eventos, eventos como tal, trabajos de grado, monografías, conferencias, foro, artículos de investigación, textos técnicos profesionales, tesis y también discursos dirigidos para honrar la memoria o elogiar la trayectoria de algún académico o de algún personal dentro de la institución académica científica. En este caso son los discursos epidícticos. Algo central en la temática de esta noche es que todo en el ámbito académico y en cualquier ámbito de los que ya hemos visto, siempre habrá limitaciones o restricciones. Y esas restricciones y limitaciones son las que debemos estar preparados, debemos conocerlas para poder manejar con propiedad cada uno de estos discursos. En este caso, el que nos compete el discurso o la escritura académica científica y su correspondiente discurso. Las restricciones, este cuadro yo lo elaboré a partir de una investigación que hice, adaptado de un profesor, de un lingüista francés llamado Charadoc, que en el año 2004 publicó un trabajo sobre el análisis de los géneros discursivos. Y adapté muchas de sus teorías, de sus propuestas, pues para, en este caso, trabajar en este módulo la redacción del resumen. Si nos enfocamos para elaborar el resumen o cualquier tipo de texto académico, el que queramos hacer, siempre tenemos que considerar que existen restricciones en un nivel, en el nivel 1, 2 y 3, como lo tenemos acá, lo podemos ver en este cuadro, ¿verdad? En el nivel 1, que sería la primera parte, dice, el decir qué. Con ese texto que yo voy a construir, ¿qué quiero decir? Tengo que ubicarme siempre en un espacio contextual, como ya lo dijimos al principio, el contexto global, comunicacional. Es la situación, como dice aquí, general de comunicación. ¿En qué ámbito o contexto circula el texto que voy a elaborar? En el caso del resumen para artículos, ya como lo hemos dicho, circula en el ámbito académico científico. Y es el que específicamente va dirigido a las revistas científicas. Es el que luego se publica dentro de una revista con todo porque recuerden que el resumen es un texto que está dentro de otro texto, que es el artículo de investigación. Su estructura, bueno, el artículo tiene dentro de él el texto que conocemos como resumen para artículo de investigación. Además del ámbito, que ya sabemos, o contexto en el que está ubicado este tipo de práctica, hay que tener claro en el nivel 1, contextual comunicacional, siempre el propósito comunicativo. ¿Qué quiero yo alcanzar con este texto, con esta práctica discursiva? Por ejemplo, con el resumen, ¿qué queremos hacer? El resumen, de acuerdo con el contexto y comunicacional en el que circula, lo que se busca es informar, ¿verdad? En este caso, al lector experto o al lector semilego o lego acerca de un tema de investigación que reporta, en este caso, un investigador, un especialista en una disciplina. Y lo que se hace es como dar un abreboca, a modo de colorario, exactamente, por eso un resumen, de lo que se va a plantear o se ha planteado ya en el artículo de investigación. Eso, entonces el propósito allí es informar, dar a conocer de qué trata el texto que sigue, en este caso el artículo. Además del propósito, hay que tener claro que en los textos también hay que ver la identidad de los que participan, la identidad de los participantes. ¿Quiénes están involucrados en ese texto? Por supuesto está el que escribe, el escritor, y como ya lo dije, los lectores, que pueden ser los especialistas propios de la comunidad discursiva, que conocen, manejan el contenido semántico, lingüístico que el escritor está tratando en ese texto, pero también puede ser estudiantes, otros profesores de otros disciplinares del conocimiento que están interesados también en conocer sobre ese tema. También aquí en este nivel
contextual comunicacional son muy importantes las normas de las revistas científicas, debido a que el resumen para artículo está circunscrito a este tipo de texto llamado publicaciones científicas, pues no podemos dejar pasar. El hecho de dejarla pasar ya es un error que sencillamente trae como consecuencia pues que puede hacer que el artículo no sea publicado si uno no se ajusta a las normas que tienen las revistas científicas, porque no todas las revistas tienen las mismas normas. Entonces uno escoge siempre la revista en la que quiere publicar. Uno sí tiene como investigador, escritor, investigador en este ámbito de la escritura académica científica la posibilidad de escoger la revista, ¿verdad?, en la que quiere escribir. Y lo primero que debe hacer es ver, conocer cuáles son las normas que señala o indica la revista que deben considerarse al momento de escribir, o en este caso, un artículo, y cómo debe presentarse en este caso el resumen y todo el texto que quiero que se publique, postular para publicar en esa revista. Entonces, eso es necesario. Eso forma parte de ese nivel contextual. También, bueno, aquí incorporé porque eso es parte del contenido de este módulo y que también se ajusta a este nivel de contextual comunicacional, que serían los estilos de presentación de textos académicos científicos. Por ejemplo, acá en Venezuela, en la universidad donde yo trabajo, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, yo trabajé con revistas hace un tiempo y la mayoría de las normas que manejamos en nuestras revistas o en la revista del pedagógico donde yo estoy son normas UPEL, así se le llama, normas UPEL. Por supuesto no están acá en estas que tenemos, son más locales, más regionales, en este caso son propias del pedagógico. La Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Ya se han hecho famosas, de hecho se han extendido a otras universidades del país, aquí en Venezuela. Pero, por ejemplo, en Venezuela, en el caso de la UPEL, se utilizan las normas UPEL. Tienen algunas similitudes con las normas APA o de las Vancouver, pero tienen sus diferencias, o sea, tienen rasgos que los diferencian y en otros se asemejan. Hay que sencillamente conocerlas, leerlas y practicarlas en la medida que se van haciendo las citas, las referencias y se va estructurando el texto. ¿Por qué es importante manejar los estilos de presentación de textos académicos? Claro, porque eso es parte de las normas que nos van a dar las revistas. La revista de una vez nos va a decir de entrada donde yo quiero publicar, en qué estilo quiere que le presente el artículo o el texto que usted va a postular. Entonces, por lo tanto, usted se tiene que alfabetizar en cuanto a qué estilo de presentación, si es APA, si es Vancouver, si es Turabian, si es este último MLA que tenemos acá. También, en este mismo nivel, tenemos los gestores de información, los ubiqué acá, porque para yo hacer cualquier tipo de texto, como está dentro de ese contexto comunicacional, yo tengo que ver, bueno, qué motores de información me permiten en la web organizar mejor la información que yo voy a colocar en el texto, la documentación, lo que yo voy a referenciar en el texto. Entonces, yo tengo que de entrada hacer una selección. Por eso son las restricciones que yo debo conocer y aplicar al momento de elaborar una práctica discursiva, llámese resumen para artículos científicos o cualquier otra práctica como las que vimos anteriormente. Otro nivel dentro de las restricciones en la escritura es el nivel número 2, al que yo, Charado, que yo apliqué con esto que ustedes van a ver acá, llama decir cómo. El decir cómo es un nivel discursivo. En el nivel discursivo importa mucho el sentido, la forma y la situación específica de comunicación. Ya no es, bueno, que voy a hacer un resumen y listo. No, ya aquí implica la temática que voy a abordar, el modo, aquí vemos los modos de organización discursiva, como pueden leer acá en esta línea. Eso tiene que ver si mi texto debo organizarlo de modo narrativo, lo puedo hacer de modo descriptivo, de modo expositivo o en esencia es una argumentación, porque como se trata de un artículo, bueno, ahí lo que predominan son los argumentos, las opiniones que se den sobre un tema. Pero también puede haber dentro de ese modo de organización discursiva, argumentación, exposición, narración, descripción, todo va a depender del propósito comunicativo y bueno, de la manera como yo quiera organizar el contenido, el discurso de ese texto. Otro elemento dentro del decir cómo
de lo discursivo serían los modos de enunciación. Como ya leí al principio, en la escritura académica el modo impersonal es el que más predomina. Es muy raro conseguir el modo personal. No se ajusta, pues en la mayoría de las revistas piden la tercera persona del singular, por lo general para uno enunciarse en el discurso. Más adelante vamos a profundizar un poquito más sobre los modos de enunciación. Otro elemento de la discursividad, del decir como discursivo, es la intertextualidad, que es una, como ustedes pudieron ver en estos artículos que hemos tenido la oportunidad de compartir a través del foro y también de la actividad de la exploración del resumen con el autor Sánchez, Alexander Sánchez, el especialista. Él nos habla de que la intertextualidad, es una característica fundamental en los textos académicos científicos. De hecho, esa es una marca de que realmente es una constatación de que usted ha hecho una investigación, porque allí usted evidencia que ha, ¿cómo se dice? Ha hurgado, ha indagado fuentes y ahora las ha colocado, las ha citado o las ha referenciado en ese texto. De allí que es importante en el discurso que haya la intertextualidad. ¿Cómo es? El colocar textos dentro de otros textos, es decir, incorporar las voces nuestras como escritores, investigadores y las voces de otros investigadores en ese texto que estoy construyendo. También dentro de este nivel de decir cómo, por supuesto que entra la documentación. ¿Cuál es el tema que yo voy a tratar aquí en este texto que estoy haciendo? ¿De qué trata? Y sobre ese tema de qué es de qué quiero hablar, entonces el qué y el cómo entonces, ¿cómo lo organizo? Elijo la documentación y voy dándole cuerpo. Entonces ahí se mezcla el nivel 2 con el nivel 3, porque aquí están separados, pero estos tres niveles se entrecruzan y los manejamos simultáneamente en la medida que vamos haciendo la construcción de un texto académico científico. Para efectos de pedagógicos, didácticos, pues yo lo tengo que separar de esta manera, y así también lo presenta el especialista francés Charadot. Pero en la documentación, pues, es buscar esa información que necesito, pero a la vez se va a cruzar con la estructura canónica, por ejemplo, que tenemos en el nivel 3, que es el lingüístico, porque la documentación, el tema, tengo que darle una forma. Entonces, ¿qué va primero? ¿Qué va después? Entonces, tengo que manejar muchos conocimientos previos para ir formando ese texto que quiero hacer. En el caso de la paráfrasis, también es una herramienta fundamental dentro de la escritura académica. De hecho, ahorita vamos a ver la definición. La paráfrasis es una cita, en este caso indirecta, ¿verdad? En la que yo expreso, digo con mis propias palabras lo que he leído en una fuente primaria o secundaria, en una cita, sí, una cita o referencia acerca del tema que estoy tratando. Entonces, es fundamental la paráfrasis. De hecho, yo le digo a mis estudiantes cuando doy clases de redacción, le digo, por lo general debemos manejar, claro, hay muchas más, de hecho lo vamos a ver en la unidad de aprendizaje 4, cuando veamos las voces de los otros en el discurso académico. Pero yo le digo que por lo mínimo debe haber paráfrasis y citas textuales. Es lo que acá manejamos en el contenido de este módulo como citas directas y citas indirectas. Citas textuales, citas directas, los paráfrasis, citas indirectas. Y esto se casa, por supuesto, tiene relación con lo que son las voces y la citación. Las voces no es más que esto que acabo de decir. El otro, las palabras, el conocimiento del otro que yo cito o referencio en el texto. Y por eso están de la mano las voces y la citación y la referencia. Ahora, el nivel 3, que es el nivel lingüístico, que va, como les dije, cruzado con estos dos anteriores, tiene que ver igual como en el nivel 2 con el sentido y la forma, pero esta vez con lo que es textual y formal, o sea, con la estructura ya textual de esa práctica discursiva. Y sigue siendo la situación específica de comunicación, porque ya no es cualquier texto académico, ya yo he dicho, bueno, es un texto, es el resumen. Ahora entonces me centro en cuál va a ser la estructura de ese resumen. Tengo que manejar la estructura canónica o las partes formales en cómo se estructura ese texto, que lo vamos a ver
posteriormente, aunque ya ustedes con las lecturas que hicieron pudieron ver, constatar en los materiales, ¿no? ¿Aló? Ajá. Seguimos. Aquí tenemos también una noción importante que es la noción de texto, que ya como hemos podido ver o escuchar, el texto puede ser entendido también como una práctica discursiva. Es ese dispositivo concreto que yo hago para comunicar una información, un conocimiento a una comunidad especializada, en este caso, a esa comunidad discursiva académica, científica. El párrafo está dentro como una unidad que permite construir el texto. Ya vamos a ver las definiciones. Por supuesto, dentro de esas unidades lingüísticas está la oración, luego el párrafo y luego generamos el texto como parte global, pues, de lo que estoy construyendo. Otros elementos lingüísticos, textuales, formales, importantes dentro de la construcción de un texto académico es, en este caso el resumen, la coherencia, el sentido global y lineal. Cuando yo elaboro un texto académico, debo estar pendiente de qué voy a hablar. Por lo general, el tema, el título de ese texto, en este caso el resumen, me va orientando el contenido o el rema, pues la información que yo voy a ir desglosando en ese texto. Y eso es muy importante alcanzarla, porque a veces construimos textos, pero son incoherentes. Y la incoherencia, pues sencillamente también se paga en el sentido que si no hay coherencia, pues el texto pues no tiene cabida en ningún espacio de estos donde queramos postularlo, porque en esencia lo que evaluamos primero es que un texto se entienda, ya sea en forma general, global y también lineal, es decir, cada oración que construyo y que conforma un párrafo o bloques de contenido debe tener sentido lógico. Y la coherencia como elemento lingüístico también está casada con la cohesión. La cohesión es un mecanismo, tiene que ver tiene una función semántica dentro del texto, pero también sintáctica, porque nos valemos de unos mecanismos de cohesión para darle consistencia y lograr coherencia en el texto. Por ejemplo, cuando escribimos, manejamos pronombres, ¿verdad? Para no repetir tanto el nombre o los sustantivos. Entonces utilizo algunos pronombres demostrativos, pronombres personales, pronombres relativos, etcétera. Entonces aquí hay que manejar conocimiento gramatical para tener en cuenta estos elementos lingüísticos que son indispensables a la hora de ir redactando ese texto. Otro elemento de la cohesión es la concordancia. Ya vamos a ver las definiciones de estos puntos que estoy hablando. La sustitución léxica, el manejo de enlaces o conectores, también es importante conocerlos y su significado, que eso sería lo semántico, y también su función sintáctica dentro del texto para hilvanar o ir conectando las ideas. Otro elemento, otro elemento es los tipos de textos. Como ya lo vimos en el gráfico anterior, el tiempo de la enunciación, hay resúmenes que están en pasado, pero hay otros que los colocan en presente. Y otro elemento aquí es el monomodal y multimodal, bueno, porque como ya les dije, monomodal si solamente nos quedamos en lo verbal y multimodal si nos valemos de imágenes, gráficos, esquemas. Para el resumen, eso es un texto monomodal, en este caso es solo verbal. Y en cuanto a la cantidad de párrafos, por lo general los resúmenes solo tienen un bloque, un párrafo, por lo general. De todas maneras, siempre las revistas donde yo voy a postular el texto completo, me indican cualquier cambio o variación que ellos tengan. Pero por lo general, si vemos los modelos de resúmenes en revista, la mayoría están conformados por un párrafo. Para ir un poco avanzando, porque creo que me detuve bastante en el cuadro, pero acá de manera mucho más amplia lo que les he dicho allí en ese cuadro.
El nivel contextual tiene que ver con restricciones que involucran la identidad de los participantes, el rol que cumplen, el lugar que ocupan en el intercambio, la finalidad que los une en términos de objetivo, ya sea que el texto busque informar, demostrar, persuadir, instruir, etcétera, y las circunstancias materiales en las cuales se realiza. Si ese texto es para un aula de clase, de pregrado, posgrado, si es para presentarlo en una revista, si es un texto que nos exigen en alguna instancia administrativa como departamento, su dirección de investigación, etcétera. El objetivo es clave porque determinará la orientación discursiva de esa comunicación. Ahora, la situación de comunicación es pues lo que determina a través de las características de su componente las condiciones de producción, un decir qué y de reconocimiento de los actos de comunicación, condiciones de enunciación bajo su aspecto externo. En consecuencia, como dice acá, estructura el ámbito de la práctica que es sociológicamente vasto en el ámbito de la comunicación. El segundo nivel es el de las restricciones discursivas, como ya se dijo en el cuadro, y responde a un decir cómo. Se trata de un lugar intermedio entre las restricciones situacionales y las textuales. Allí es importante la elección de los modos de organización discursiva, como se explicó, descriptivo, expositivo, argumentativo, que debe emplear el sujeto hablante, en este caso el que va a escribir el artículo o el texto, el resumen, en palabras de una autora, una lingüista venezolana, Sánchez, 1993, una práctica discursiva puede estar constituida por varios modos discursivos, como la descripción, la exposición, la argumentación, pero predomina uno de estos siempre. Los modos enunciativos o modalizaciones discursivas pueden ser delocutivas, alocutivas, elocutivas. En los textos académicos, por lo general, se maneja la delocución y la elocución. Tienen la misión, las modalizaciones discursivas, de dar cuenta de la posición del locutor respecto a su interlocutor, de sí mismo y de los demás, con los cuales el mismo sujeto debe comprometerse. Entonces aquí sí empezamos a ver el modo delocutivo, no me voy a extender mucho, pero tiene que ver con manejar la tercera persona del plural y del singular respectivamente. El ellos, el él, en la que no se hace mención explícita a los protagonistas de la enunciación. Esto es lo que en esencia caracteriza a los textos académicos científicos. Son impersonales, es decir, se maneja el modo delocutivo. Y yo digo, el suscrito, quien suscribe, quien señala, se usa también la variante pronominal se. Se refiere, se hace alusión, se dice, etcétera. El modo locutivo no es propio del texto académico o científico, porque es un modo que se refiere a la segunda persona en singular o plural, el tú, el usted o el ustedes. Puede estar en otros textos, pero en esto que estamos tratando no es característico el locutivo. El modo elocutivo indica cercanía, inclusión, subjetividad entre el locutor y el interlocutor. Se presenta a partir del uso de la primera persona del singular o del plural. Ejemplo, yo, nosotros, los profesores, los estudiantes, etcétera. Esta modalidad del modo elocutivo sí se ha visto en los textos académicos, sobre todo en las tesis doctorales y en algunas tesis de posgrado, de maestría, perdón, trabajos de grado de maestría o de especialización. Se está estilando el modo elocutivo con el pronombre en primera persona, pero en plural. Nosotros consideramos, nosotros pensamos, nosotros creemos. Pero ya eso es a juicio de la comisión que revisa los trabajos de grado, porque allí también hay restricciones si ellos aceptan. Entonces, todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta. No es que me gusta o me parece bonito, ¿no? Sino que son normas, restricciones que ya están establecidas. La organización de la escenificación física material puede ser monolocutiva e interlocutiva del acto de comunicación. Monolocutiva si habla una sola persona e interlocutiva si participan varios. En el tercer nivel es el de las marcas formales. Como ya lo vimos, es lingüístico. En este nivel se trata de extraer las ocurrencias formales de los siguientes ámbitos. Aquel de la realización textual, la disposición del paratexto. Cuando me refiero a la disposición del paratexto, es a cómo está el resumen, por ejemplo, organizado en la hoja del artículo. Bueno, ese resumen no está solo el bloque del párrafo con la información, no. Ese resumen tiene primero un título, que es el título del artículo. Además tiene el nombre de quien hace el artículo. Tiene quizás los datos de la institución a la que pertenece el autor del artículo, el correo electrónico del que hizo el artículo. Luego viene la palabra resumen, luego viene el bloque del resumen, luego vienen unos descriptores. Es decir, toda esa información en esa página donde va ese texto es lo que llamamos la disposición del paratexto.
Por ejemplo, aquí lo dice la composición de la página de un acta de grado, cómo va estructurada, de un libro en secciones, de un artículo, y como le estoy explicando, cómo se presenta un resumen para artículo de investigación. Se trata de la composición textual interna, saber su organización en partes. También tiene que ver este nivel con el uso de fraseologías, frases que son propias de este tipo de textos, el empleo recurrente de las locuciones, fórmulas breves y otros giros. Finalmente, el de la construcción gramatical, la recurrencia de los tipos de construcción activa, si son oraciones activas o en voz pasiva. ¿eh? También la presentación de los conectores, como ya lo dijimos aquí, de la pronominalización, que es el manejo de pronombres, y si hay elementos solamente verbales o también hay gráficos, como repito, pues en el caso del resumen no hay gráficos, ni esquemas, ni fotos, eso sería ya dentro del artículo. Y de todo lo que concierne al aparato formal, pues de la enunciación. Bien, bueno, hasta aquí vamos a la primera parte. Si hay preguntas, bueno, este es el momento que tiene que ver con las restricciones. Ya de aquí comenzaríamos la segunda y última parte, que sería redacción científica primera y segunda parte de la unidad 2 y 3 del módulo. Marcela está con la mano levantada. Marcela, por favor, haga su pregunta. Buenas noches, doctora. Buenas noches. ¿Usted me escucha? Sí, le escucho perfectamente. Buenas noches, muchas gracias. Tengo dos consultas. Yo soy socióloga y en ciencias sociales utilizamos mucho análisis de discurso. También utilizamos muchas técnicas de investigación cualitativa. Yo conozco la de Atlas T, pero no sé si hay un software o un apoyo informático que me pueda colaborar en temas de análisis de discurso, porque trabajo con muchas entrevistas y el artículo que yo quiero realizar, bueno, al final el producto, todo este proceso del diplomado, va a incluir entrevistas. Entonces, esa es la primera pregunta. Y la otra consulta es, en el tema de intertextualidad, cuando se hace este diálogo de autores, ¿hasta qué punto podemos tomar referencia de un autor y de la cita tácita, ¿no? Del texto? Por ejemplo, yo estoy pensando, Alvin Toffler, 1993, indica que los prosumidores, y empieza la cita, y son como 15, es un párrafo de 15 oraciones. Entonces, ¿tengo que copiarlo exactamente o yo puedo jugar con este diálogo de autores en lo que sería la intertextualidad? Hay muchas preguntas más, pero seguramente se las vamos a hacer en el otro bloque. Gracias. Gracias a ti. Mire, Marcela, bueno, fíjate, en análisis del discurso, pues hay muchas herramientas, claro, esto sería para otro módulo específico con respecto al análisis del discurso. Hay corpus textuales. Por lo general, el análisis del discurso se maneja a través de corpus textuales. Muchas personas, analistas del discurso, trabajan de manera más rudimentaria, analizando por categorías lo que quieren trabajar. Forman sus categorías a partir de las teorías y van desarrollando y haciendo sus análisis. Otros trabajan con corpus computarizados, es decir, manejan, por ejemplo, hay un programa de software llamado el GRIAL, elaborado en la Universidad de Valparaíso. El profesor Giovanni Parodi y otros especialistas en análisis del discurso, pues lo han hecho. Nosotros hemos trabajado el Atlas T, pero el Atlas T, bueno, es algo muy descriptivo, muy básico, pero por ejemplo el GRIAL maneja elementos sintácticos, elementos, o sea, gramaticales y también textuales, y discursivos, como lo pudimos ver en el cuadro, que pudieran pues servirle. Lo que pasa es que por lo general este tipo de propuestas de análisis del discurso están circunscritas a las universidades que hacen investigación, no salen, no están todas a disposición del público, forman parte de esas comunidades discursivas y a veces no, pues muy poco se comparten, se socializan, ¿no? Pero pudieran ser opciones para trabajar. Por eso le doy la información. Ahora, en cuanto a la intertextualidad de un autor, sí, como usted bien decía, sí hay que jugar porque no podemos, no es conveniente hacer citas textuales o citas directas tan extensas. Hay que utilizar la paráfrasis. Ahí es donde, de hecho, yo aquí para este curso, por la limitación del tiempo, solamente les voy a referir citas directas e indirectas.
pero también les voy a dar materiales para que complementen, donde no solamente se hace clasificaciones de estas dos formas, sino de otros tipos de formas, como yo puedo citar y así darle como versatilidad a la escritura científica, no solamente presentando una cita parafraseada o una cita textual que ya con 15 líneas es demasiado extensa. En algunas normas, por ejemplo, las normas APA, las normas UPL, algunas dicen una cita con más de 40 palabras debe ir en un párrafo aparte y debe ir de tal y tal forma, pero 40 palabras, pero ya cuando se accede a 15 líneas, renglones o más. Entonces, ahí es preferible como investigador, escritor, jugar o con otro tipo de cita o sencillamente darle una cita, como es parafraseada, donde el autor se involucra y expresa con sus palabras lo que está expresando la fuente primaria. No sé si contesto sus dos preguntas, inquietudes, Marcela. Muy bien, también Muchas gracias, recordarles, doctora. Sí, gracias. recordarles a todos los Gracias. participantes que vamos a tener un módulo específico de investigación cualitativa, ¿no? Así que tal vez ahí también podríamos profundizar. No sé si alguien tiene alguna pregunta más, por favor levanten la mano. Mauricio, por favor, haga su pregunta. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Listo. Quería hacer una consulta en relación a la elaboración de un resumen, ¿no? El abstract. Bueno, yo soy médico, en el área de medicina se utiliza bastante los términos mesh y términos booleanos. ¿Qué características deberían tener acá en la redacción del resumen, por favor? Quisiera que me aclare esa duda. Bueno, ¿se refiere a las normas de presentación de ese tipo de textos en su área? Sí, exactamente, doctor. Por lo general en medicina se utilizan mucho las normas APA. Dependiendo de la institución académica a la que usted está adscrito. Por ejemplo, aquí en la central, por ejemplo, en la Escuela de Medicina se utilizan las Vancouver, pero las que más predominan son las APA. Las de la Asociación de Psicología, ¿no? Americana. Pero esa es la que le puedo dar como respuesta, es la que más se utilizan. De hecho, si usted pudo leer los artículos sobre todo el primero sobre la integridad en la escritura académica, el autor allí especialista también en redacción de artículos de esta naturaleza, señala que las que más comúnmente, universalmente se utilizan para la redacción de textos científicos en el área médica, el área de humanidades, las ciencias sociales, son las normas APA. No sé si respondo a su pregunta o... ¿Aló? Sí, Mauricio. Sí, Doctor. muchísimas gracias por aclararme las dudas. Gracias. Estamos a la orden. Y tal vez para un aporte, aquí en Bolivia, en el ámbito de salud, es más común utilizar Vancouver. Vancouver, sí. Aquí también se estiran las dos, pero más predomina en Venezuela las APA. Pero fíjese, es cuestión de las instituciones. Por eso es muy importante ese nivel restrictivo 1. ¿Qué normas se utilizan en mi institución? Y por supuesto casarme con esas normas. Andar con el manual para arriba y para abajo hasta hacer lo mío. Pues sobre todo en la esencia de lo que yo necesito para presentar mi texto. ¿Aló? Bien, creo que Mauricio. Saludos, doctor. Sí, me han sacado de dudas y es cierto, ¿no? Cada institución tiene su normativa. Como usted mencionó, es bastante utilizada en nuestro medio, las normas Vancouver. Y sí he podido revisar algunos artículos del exterior, ¿no? En relación a medicina y cirugía, y varios también enfocan pues lo que es el sistema o la gramática APA, ¿no? Para la redacción científica. Así es, así es. Bien, creo que no hay más preguntas. Podemos continuar, doctora. Sí. Bueno, fíjense, esta segunda parte y tercera, o sea, corresponde a la segunda unidad y tercera unidad, tiene que ver con la redacción en esencia. Esos elementos indispensables que tengo que manejar al momento de redactar. Lo primero, como ya venimos diciendo desde el principio, que el discurso es la actividad que realizan, bueno, no se definió de esta manera, pero la escritura académica es un discurso. Entonces, ¿qué es un discurso? Es la actividad que realizan sujetos inscritos en contextos determinados. La actividad que realizan, por ejemplo, los que son investigadores en las ciencias de la salud. ¿Qué actividad realizan? Bueno, investigaciones en el área de la salud.
Y como están inscritos en ese contexto, producen discurso científico, en este caso en el área médica, en el área de la salud. A eso se refiere Mengenau, sobre lo que es discurso. Para Foucault, otro historiador, psicólogo francés, en el año 80, él decía que el discurso es el conjunto de enunciados en tanto que pertenezcan a una misma formación discursiva. Es decir, cuando yo elaboro un discurso, yo tengo una construcción epistémica, un conocimiento allí de fondo propio de mi disciplina. Y cuando ese discurso lo construyo, yo manejo ese conocimiento y lo organizo en función de lo que yo quiero, en función de mi objetivo, de lo que yo quiero alcanzar con ese texto y que quiero hacerle llegar al lector, a la audiencia en la que se va a publicar, a la que se le va a publicar ese texto, en qué revista. Los textos, dice acá, son prácticas discursivas, como el resumen, en las que se presentan constructos teóricos propios de alguna disciplina, con propósitos comunicativos diversos, que se rigen cursivas y textuales, como ya lo hemos dicho, inherentes a las situaciones a las que se suscriben. Dije, y esto está tomado de Parodi, Giovanni Parodi, 2010, en un libro interesante que tiene que ver con lo que me planteaba Marcela sobre lingüística de corpus. Ese libro le pudiera servir de la teoría a la empiria. Está allí exactamente el año, el autor y los datos que pudiera consultar para ver cómo hacer análisis del discurso desde esta perspectiva. Otro elemento importante, concepto clave, el párrafo. Cuando yo voy a escribir, yo tengo que tener claro que es un párrafo, es una unidad tipográfica que corresponde a varias oraciones. En un resumen, por lo que les repito, se maneja un solo párrafo, un bloque de información donde hay una serie de oraciones que se concatenan de manera, a través de unos mecanismos de cohesión, como ya los mencioné, unos pronombres, unos conectores, una concordancia, y que se estructura en una idea u oración principal siempre y en unas oraciones secundarias. Una oración primaria, principal y la secundaria. Para el holandés Van Dijk, un lingüista, en el 80 él decía que los párrafos están estructurados en macroproposiciones. Bueno, ya es un término muy lingüístico, pero eso también se habla mucho en lingüística. Son macroproposiciones o ideas principales y se delimitan por puntos y aparte. Eso es cuando ya sabemos que ahí termina un párrafo y comienza otro párrafo, por ejemplo. La oración, de acuerdo con Carrera 2006, tradicionalmente se conoce como la unión de palabras que representan un sentido completo. Y ese sentido completo lo da es el verbo dentro de la oración. Por ejemplo, la oración en español tiene una estructura canónica, sujeto, verbo, predicado. Esa es la estructura canónica en español que debe tener una oración, sujeto, verbo, predicado. Mínimo para que exista oración tiene que haber verbo, sintagma verbal. Puede que no haya sujeto, pero verbo tiene que haber, si no, no tiene el sentido completo. Cuando existe un solo verbo en forma personal se denominan oraciones simples y cuando consta de más de uno, o sea, más de un verbo, se llaman compuestas. Existen oraciones también de un solo miembro, como le acabo de decir, que sería verbo solamente, y oraciones bimembres cuando tienen sujeto y predicado. Serían los dos miembros o esas dos funciones sintácticas. Pero a diferencia de la oración, también están las frases, que la frase está formada por una serie de palabras que se agrupan alrededor de un núcleo, pero ellas carecen de verbo personal y no tienen sentido completo. Las frases pueden clasificarse en sustantivas, pueden ser preposicionales, prepositivas, adjetivales, verbales, adverbiales, conjuntivas e interjectivas. Por ejemplo, yo puedo decir mujer hermosa, entre nosotros, muy competente, por decir algo, andando bien, pasado de moda, muy bien, poco a poco, pero son frases. Entonces, una cosa es distinguir la frase de la oración. Otro elemento clave al redactar es la coherencia. Ya lo decía, se dice que un texto es coherente cuando todos los remas o los comentarios que hago, que escribo, corresponden a un mismo tema. Si yo estoy hablando, no sé, de la insulina y de su efecto, o, a ver, sí, de la glucosa en el cuerpo, por ejemplo, pues yo tengo que hablar de la glucosa, no me voy a ir a otro tema que no tenga que ver con ese, porque si no estoy perdiendo coherencia. Se logra a través de la correcta organización de la información sobre un determinado tema. Por eso es que para que haya coherencia tiene que haber mucha documentación, mucha información y para organizar, y jerarquizar, estructurar y para que, bueno, quede como debe ser coherente. Entonces, se relaciona entonces la coherencia con el sentido. Es lo que decía, el sentido lógico, ¿no? Esto no me suena bien, entonces es porque le falta coherencia. Pero para que haya ese sentido lógico también requiero de esto que se llama cohesión, que es la relación de dependencia entre dos elementos de un texto que pertenecen a distintas oraciones. Para lograrla,
se utilizan distintos recursos, como suelen ser los conectores. De hecho, existen en Internet muchísimas listas de conectores. Yo les facilité allí para el módulo una lista propuesta por Daniel Casani, un profesor especialista también en lectura y escritura español de Barcelona, España. Él tiene marcadores textuales. La referencia también es un tipo de mecanismo de cohesión. La elixir, la sustitución léxica, y se relaciona con la organización del texto. Los mecanismos de cohesión o recursos cohesivos, ya específicamente tenemos los pronombres para sustituir al nombre, pronombres demostrativos. No me voy a extender mucho porque creo que el tiempo me está jugando en contra, ya tengo que avanzar. Pero aquí lo tenemos, ¿verdad? Tenemos tipos de pronombres que, para no repetir el nombre y restarle belleza y riqueza al texto, a la versatilidad en la escritura, me valgo de esto, esta, estos, estas, eso, esa, esos, esas, para no decir tanto una misma palabra, un mismo sustantivo. Y para referirnos a personas o entidades que ya habíamos mencionado. Sin embargo, en los casos en que sea posible realizar sustitución, también podemos hacerlo por sinónimos. Y aquí dice, tendremos mayor precisión y menos probabilidades de ser malinterpretados. Los sinónimos también se conocen como sustituciones léxicas. Es decir, yo cambio una palabra por otra. En este caso, que tienen el mismo significado, pero es distintos significantes, se escribe diferente. Otro elemento de la cohesión es la concordancia gramatical, que es la conformidad de dos palabras unidas gramaticalmente en sus accidentes gramaticales. También se refiere al uso correcto de las formas verbales en la coordinación y subordinación de oraciones. Por ejemplo, existe la concordancia entre el sustantivo y el adjetivo. Si yo digo la hermosa casa, ese la como determinante, hermosa como adjetivo y casa como sustantivo, tienen que estar todos en concordancia en cuanto a género y número. Es decir, si está en femenino la, todo debe seguir en femenino y además debe estar, en este caso, en singular. Todo debe estar en singular. Dice, estas categorías deben ser iguales en género y número. Entre el determinante, el adjetivo y el sustantivo, bueno, las frías noches. Aquí todo está en plural. Y está en femenino. Y, por ejemplo, entre sustantivo y verbo, Juan corre. Entonces, aquí está sustantivo, el verbo, sustantivo Juan y el verbo también en singular. Juan, una sola persona, corre en singular. Eso en cuanto a la concordancia, coincidir el género y el número. La sustitución léxica es la relación de significado entre palabras que comúnmente conocemos como la sinonimia. Enlaces o conectores, palabras o conjunto de estas que se utilizan para estructurar y ordenar las ideas u oraciones en un texto. Además, tenemos conjunciones como y, en, y, que, no obstante, pero, más. Esas son conjunciones, pero también tenemos otras más completas, más amplias. Asimismo, por lo tanto, en consecuencia, a manera de colofón, etcétera. Tipos de textos. Los tipos de textos ya los dijimos. Los textos académicos, el resumen, la conferencia, la ponencia. Aquí tengo otros, aquí se mencionan, pero de distintos espacios. Por ejemplo, las recetas en la cocina, el informe, el récipe en la medicina, los poemarios en la literatura, etcétera. Las características de los textos. Los textos deben tener coherencia, deben tener cohesión, intencionalidad, un propósito, aceptabilidad, intertextualidad, etcétera. Los modos de organización, ya los he dicho, aquí se colocan un poco más, ahí se amplía más. Y la documentación es la búsqueda, por supuesto, y documentación de fuentes bibliográficas y electrónicas para elaborar ese texto que estoy construyendo, pues. Ahora, entrando al ámbito de la revista científica, la revista académica científica representa el medio de difusión por excelencia de las universidades e instituciones educativas y de investigación, ya que su periodicidad y difusión permiten comunicar resultados, transferir nuevas ideas y establecer flujos y vínculos entre organizaciones similares. Esto, la revista es un documento importantísimo de prestigio dentro de la universidad. El que escribe en una revista es porque quiere dar a conocer algo. De hecho, lo que no se publica, dice una expresión, no existe. No existe. Entonces, en el ámbito académico científico, las cosas que investigamos, los temas, deben ser publicados, debemos tratar. Y el espacio donde comúnmente lo hacemos es en una revista. Ha llegado a ser la revista uno de los indicadores clave en la evaluación y por ende en el ascenso profesional y social de quienes escriben en ellas. Claro, porque se dan a conocer dentro de una comunidad discursiva. Cuando yo escribo en una revista, me doy a conocer de dónde soy, cuál es mi línea de investigación, en qué me baso, en qué voces me apoyo.
Repercute en la asignación de recursos económicos, por supuesto, para divulgar los conocimientos. Son dispositivos clave en el ciclo de la producción y reproducción del conocimiento. Eso es importante saber que existen revistas arbitradas e indexadas. Lo importante es que sean arbitradas a través de un sistema doble ciego donde personas que nosotros no conocemos pues evalúan los textos y luego nos dicen a través de las normas de las revistas si cumplimos con lo que ellos establecieron y este artículo puede ser publicado o no. E indexadas es cuando las vemos en índices internacionales como Scopus, como Redalí, como, bueno, ahorita no, Latindex, Cielo, etcétera, Cielo. Las normas de las revistas, como ya les dije, dentro de ese nivel de restricción primero, el primer nivel, son los parámetros que establece un consejo editorial, en este caso el consejo de la revista, los cuales se utilizan para evaluar la calidad de los textos que llegan allí, que son propuestos para este espacio de divulgación. Si no se cumple con las normas, con esos parámetros, pues sencillamente ese texto no entra, pues no es publicado. Por eso es importante ajustarse, conocer la revista en la que queremos publicar, conocer sus normas, cómo se presenta, ver los modelos que están allí. Ahora, el resumen para artículo, que es el tema de este módulo, ¿ves? Aquí lo tenemos, científico o abstract, también conocido, es un texto breve que tiene por finalidad dar cuenta del contenido de otro texto científico, con el fin de interesar a la comunidad científica en su lectura. O sea, es darle una información muy general, muy resumida, sobre lo que se va a tratar en un artículo. Se publica por escrito en revistas y en las revistas de resúmenes de los congresos. Se localiza en revistas científicas y en actas de congreso y otros eventos. Y la relación entre los participantes, por lo general, es de escritor experto a lector experto, pero también puede haber de escritor experto a semilego o lego, personas que no saben del tema, pero les interesa conocer. Entonces puede haber también esa relación. El tiempo, ya les dije que puede ser en pretérito, por lo general se presenta en pretérito. Voy a pasar un poco, bueno, eso lo tenemos de todas maneras, me dijo el doctor Wilfredo que esto va a estar grabado y ustedes pueden retomar lo que está aquí ya presentado. La intertextualidad es otro elemento de los textos, es uno de los requisitos que debe cumplir un texto para ser considerado como texto, como tal. Tiene que ver con los procesos de producción y recepción de un determinado texto. Tiene que ver con los textos que uno cita en ese texto que está haciendo y de otros que los lectores relacionan con él. O sea, ese cruce de textos en el texto que yo hago, eso es lo que se llama intertextualidad. Y eso, un ejemplo de eso es cuando yo hago citas y hago referencias. Ahí estoy haciendo uso de ella, de la intertextualidad. Y la paráfrasis, pues es una forma muy común de cita indirecta, como ya les había dicho, que reproduce en esencia una parte de la información tomada de alguna fuente, empleando el discurso de quien escribe. Reproduce fielmente el contenido, más no fielmente las palabras. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos un resumen, ¿verdad? Que quiero hacer un texto breve. ¿Cuáles serían las indicaciones para hacer el texto, por ejemplo, en este módulo? Aquí mismo les doy las indicaciones, aunque no las tengo acá, creo que es la siguiente, pero fíjense, dice, es un texto breve que tiene por finalidad dar cuenta del contenido de otro texto científico, ya lo dije. El propósito aquí es informar, dar a conocer. Ese es el propósito que va a tener el texto que ustedes van a hacer. El contexto, el académico científico especializado. La relación, bueno, ya la vemos allí. El tiempo, ustedes deciden si van a escribir en pretérito, en presente o en futuro. Eso depende cómo esté avanzada la investigación, el trabajo que ustedes estén haciendo, porque para hacer un resumen es indispensable que yo tenga un tema, esa investigación que yo quiero hacer o que yo estoy ya haciendo, si está en curso. O si ya está terminada, pues ya se realizó, entonces ya es menos el inconveniente, bueno, porque ya tengo toda la información. Si no, pues tengo que generarla para por lo menos comenzar con ese texto, que para efectos de esto lo estamos haciendo, pero cuando yo construyo un artículo, por lo general el resumen es lo que hago al final. Yo siempre comienzo con el artículo y después termino haciendo el resumen, pero en este caso, bueno, partimos de un texto breve debido al tiempo que tenemos también en el módulo. Como les dije, el modo de enunciación puede ser del locutivo o el locutivo. Y puedo hacer citas directas o también citas indirectas o de otro tipo, que también los hay. Acá no me voy a detener, pero aquí está un modelo de un tipo de texto donde la persona que lo hizo pues presentó el modo impersonal del locutivo y también utilizó el tiempo pasado. Igual aquí yo le subrayé los verbos de la persona que pues elaboró este artículo para que ustedes vieran cómo y tengan una idea de cómo pudieran estructurar el de ustedes.
fíjense, este ejemplo de modelo de resumen que les tengo acá, dice normas y ejemplo de un resumen en una revista. Bueno, porque ya esto ya estaba publicado. Yo lo que hice fue tomar del artículo solo el resumen. Fíjense que el paratexto, las características del resumen, viene con el nombre de la revista, dice versión impresa con el código que tiene la revista, luego vienen los datos del que escribió el artículo, el investigador, su apellido, su nombre, el título, o sea, es una referencia bibliográfica de acuerdo con las normas que se utilizan en esa revista, que en este caso las normas UPEL. Y bueno, viene el artículo, viene el texto del resumen, que es un solo párrafo, un bloque de varias oraciones, con la estructura, en este caso, de introducción o, como ustedes la vieron, introducción, metodología, en algunos casos, introducción, metodología, resultados y conclusiones. Y también al final, luego de hacer el resumen, vemos aquí, después de este párrafo, dejo en una parte, en otro renglón, coloco 5 o 3 palabras clave, de 3 a 5 palabras clave que también se conocen como descriptores, que también permiten buscar la información. Bueno, creo que me faltaba esto. Esto es muy importante, me lo pasé. Estas serían las pautas que yo les estoy dando a ustedes para que vayan elaborando su resumen para un artículo científico. Sí, seguir la estructura canónica, en este caso de que tenga un objetivo, primero un tema que les permita colocar saber de qué van a hablar en ese resumen y buscarse un título, aunque no, para que lo tengan claro, ¿verdad? Pero generar un objetivo, sustentarlo teóricamente, esa información, esa documentación, expresar una metodología, cómo pienso hacer la investigación, desarrollar ese tema, presentar, si hay resultados, pues presentarlos y hacer la discusión de resultados. Si no, no puedo hacer este aparte. Entonces ya eso no habría ningún problema, porque todo depende del tipo de hecho abajo lo expresa acá. Si la investigación está concluida, se presenta de una manera. Si en caso de estudios que se encuentran en el proceso, debe presentar el objetivo, la metodología y los avances. O sea, en función de lo que usted tenga, va a ser su resumen. No tiene que hacer algo que ya esté completamente listo, no. Y bueno, ahí estarían la presentación de los resultados si los tiene, si no, por supuesto, repito, no lo coloca, la conclusión y las palabras claves son muy importantes o los descriptores. Ahora, para la elaboración de ese resumen que deben seguir los siguientes criterios. Una extensión máxima de 250 palabras. Hay revistas que solo piden 100, todo depende. En este caso, para efectos de este módulo, vamos a trabajar con 250 palabras. El tipo de letra Arial, en algunos piden Tiny Roman y otros tipos de letra, pero en este caso lo vamos a hacer en Arial 12. El interlineado va a ser a un espacio, que es por lo general como se estila, pero en otras revistas piden a doble espacio, eso depende de las normas. Y bueno, aquí están las indicaciones, como les acabo de decir, para investigaciones concluidas. Si usted ya tiene una investigación concluida, buenísimo, puede utilizar alguna de esa investigación y hacer su práctica de resumen para los efectos de este módulo. Si no la tiene o la tiene en proceso porque está estudiando una maestría, una especialización, bueno, entonces se puede ajustar a esta otra parte, a esa estructura del objetivo, la metodología y los avances. Y si se trata de reflexiones o experiencias o historias de vida, se deberá indicar el objetivo, los principios teóricos, las implicaciones, la descripción sintética según sea el caso. Al final del resumen, en un renglón, ya les dije, pueden incluir los descriptores o las palabras clave. Bueno, separadas con coma. Eso es todo para esta unidad de aprendizaje 1, 2 y 3. Gracias por su atención. Ahora espero las inquietudes porque creo que también estamos en la recta final del tiempo.